La degradación de la iglesia. Capítulo 14. Los ingredientes de la degradación y cómo vencerla. Parte 9. Tercero, diversas clases de pecado. Primera parte. El enemigo de Dios usa muchos medios y muchos ingredientes para degradar la iglesia. Y en este capítulo vamos a considerar con la ayuda del Señor cómo Satanás induce a los creyentes a que pequen para poner tropiezos en el avance de la obra del Señor. Es necesario aclarar que el Espíritu declara en la Biblia que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Veamos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Primera de Juan 5, versículos 16 y 17. Si se mira con atención la palabra, el Espíritu aquí habla de un hermano que peca y que ese hermano a la vez puede cometer un pecado que no es de muerte o un pecado que es de muerte. En el primer caso requiere ser ayudado por los demás hermanos y el Señor lo perdonará y lo superará con la vida divina. Pero si el hermano ha cometido un pecado de muerte, no hay que pedir, no hay nada que hacer. 1. Fornicación. Veamos algunos ejemplos en la Biblia de pecados que son de muerte, para que tengamos cuidado. Entre los hermanos que estaban en Corinto, en la iglesia que el Señor había establecido allí, había un pecado de fornicación por demás absurdo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En alguna de las familias que habían creído en el Señor, el papá tenía una mujer en circunstancias que la Biblia no aclara. Este padre de familia tenía un hijo que no era de la mujer que ahora tenía, y este hijo fornicaba con ella. El pecado cometido por estas personas era tan repulsivo que el Espíritu llegó a exclamar que esa clase de pecado ni aun se nombraba entre los incrédulos, entre los gentiles, mas sin embargo había penetrado en la iglesia y los hermanos, en lugar de tratarlo seriamente, estaban envanecidos, es decir, se habían llenado de vanidad. Y vosotros estáis envanecidos. Versículo 2. ¿Cuál debe ser la actitud de los creyentes cuando se presenta una situación así? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Versículo 2. La única actitud que se debe tomar es la de quitar de en medio a quien tienen vivir de pecado. Lógicamente, esta situación nunca podrá alegrarnos, sino que más bien debe producir un sentimiento de tristeza, de lamentación por la caída de un hermano, de un hijo de Dios. Una persona así no puede estar en la comunión de los santos porque ha cometido un pecado de muerte. Pareciera ser que la mujer con la que este hombre fornicaba ni siquiera era creyente, porque nada dice respecto de la disciplina a la que ella debería ser sometida, ni tampoco habla nada referente al padre del fornicario. Pero en cuanto a él, que era creyente, el Espíritu sí ordena disciplinarlo. Y esa disciplina consiste en ser separado de la comunión de la iglesia. Debido a que los santos en Corinto estaban ciegos y envanecidos con respecto a la situación horripilante de pecado que Satanás había introducido en la iglesia por medio de un hermano, el Espíritu Santo impelió a Pablo a proveer una solución radical e inmediata. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. 1 Corintios 5, versículos 3 al 5.
Por alguna circunstancia que no se especifica en la Biblia, Pablo no podía reunirse con los hermanos en Corinto para tratar la situación. Y esto es muy saludable para la iglesia, porque aquí se demuestra que Pablo no era un líder, ni un pastor, ni un apóstol a la manera del cristianismo, donde los santos no dependen del Señor para resolver los problemas, sino que dependen de aquellos que se han autoproclamado como siervos del Señor para tratar los asuntos. Las congregaciones cristianas del siglo XXI tienen una jerarquía al estilo del mundo. Ellos consideran que hay hermanos que tienen un mayor grado de autoridad y lo llaman pastores, reverendos, profetas, doctores, apóstoles, obreros, papa, cardenales, arzobispos, patriarcas, obispos, presbíteros, ancianos, hermanos responsables o curas, y debajo de ellos está el pueblo, quienes tienen un pequeñísimo grado de autoridad o ninguno. La Biblia desmiente radicalmente esta manera de vida entre los hijos de Dios. Al respecto, el Señor Jesús afirma: Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42 al 45. Aunque la iglesia esté en el mundo, no es del mundo ni es mundana. El estilo de vida de los creyentes debe ser completamente ajustado a la manera establecida por el Señor, y de ninguna manera se debe amoldar a las costumbres de las naciones. En la iglesia no puede haber jerarquías, no puede haber unos hermanos encima de otros, unos que mandan y otros que obedecen, unos que se enseñorean y otros que son subyugados. Así como en el cuerpo humano no hay un o unos miembros más importantes que otros, en la iglesia tampoco puede haber esa jerarquización que en Apocalipsis es llamada nicolaísmo y que es odiosa a los ojos del Señor. Por el contrario, el que quiera ser grande en el reino de los cielos debe ser el servidor de los hermanos, y el que quiera ser primero debe ser el esclavo de los demás. Cuando Pablo oyó de la repulsiva fornicación que había en la iglesia que estaba en Corinto, guiado por el Espíritu Santo, impartió no una orden, sino una orientación para que todos los hermanos, no un grupo jerarquizado, tomaran los correctivos necesarios para tratar la situación y para impedir que Satanás ganara más ventaja. Pablo era un hombre que vivía en el Espíritu, y el Señor por medio de él ejercía su autoridad. Note bien que es la autoridad del Espíritu, no la autoridad de Pablo. Destacado, el Espíritu le mostró cuál era el remedio que había que aplicar a la enfermedad que Satanás había introducido en la iglesia por medio de un hermano. En primer lugar, Pablo, viviendo en el Espíritu, ya había juzgado al hermano que había cometido la acción. Pero él no quería ser el juez directamente, sino que deseaba que el Señor, reunido con los hermanos, emitiera el juicio definitivo con respecto a quién había pecado, cometiendo tal acción. Qué cuidadoso y detallista es el Espíritu Santo. Por eso, Pablo, guiado por el Espíritu, afirma: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 5, versículo 4. Los creyentes en Corinto, todos, no unos pocos, debían reunirse para tratar el asunto, porque debemos recordar que esta carta fue dirigida a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
1 Corintios 1, versículo 2. Esta carta no fue remitida a un pastor, a un apóstol, a un sacerdote o a un líder, sino a todos los santos que vivían en la ciudad de Corinto. Destacado, todos los hermanos que estaban en Corinto debían reunirse en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder de nuestro Señor Jesucristo para tomar la acción que el Espíritu Santo ya había determinado. He aquí un claro ejemplo de cómo debe ser y cómo debe hacerse una reunión de creyentes. Pablo, aunque estaba ausente, se reúne con ellos en su espíritu, es decir, era uno con ellos en el espíritu, la que es la única y genuina unidad. Al decir que la reunión debía hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, quiere decir que es la persona de nuestro Señor el centro de esa reunión. Al pedir que la reunión se hiciera con el poder de nuestro Señor Jesucristo, quiere decir que Él es la única autoridad en la iglesia, que es Él quien toma las decisiones y no el sentir del alma de los hermanos. No obstante, el Señor no obra solo ni independientemente, sino que lo hace bajo el principio del misterio de la piedad. Él toma a sus hijos que andan en su comunión íntima y por medio de ellos expresa sus deseos y sus decisiones. De esta manera debemos reunirnos. Este es el principio más importante en la comunión unos con otros. Permitir que sea el Señor nuestra cabeza y no ser encabezados por hombres que el Señor nunca ha puesto ni pondrá por cabeza de su iglesia. Una vez que se tiene una reunión con esas características, que está totalmente de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces se pueden tomar decisiones sobre el caso particular. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 1 Corintios 5, versículo 5. Una disciplina muy fuerte, pero esa es la decisión del Señor. El tal sea entregado a Satanás. Si estas palabras no estuvieran en la Biblia, que contiene la palabra del Señor, muchos de los lectores exclamarían que esto es una blasfemia, que cómo es posible que un hijo de Dios sea entregado a Satanás. Pero no olvidemos que Dios, siendo amoroso, longánimo, paciente y misericordioso, también es justo y no puede tolerar el pecado entre sus hijos, y menos si estos pecados son de muerte. No olvidemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículo 29. La decisión del Señor por medio de los hermanos y de Pablo consistió en que el hermano debía ser entregado a Satanás, es decir, debía ser quitado de la comunión con los hermanos. Ellos no debían juntarse con él. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. 1 Corintios 5, versículo 11. No solo debemos separarnos de los fornicarios, sino de toda persona que se considere hijo de Dios, pero que sea un avaro, que practique la idolatría, y tengamos en cuenta que hay muchas formas de idolatría. Tampoco debemos tener comunión con una persona que siempre habla mal. Maldecir no consiste solamente en hablar palabras vulgares, soeces, sino que el término quiere decir hablar mal, es decir, proferir palabras contrarias a la bendición, que es hablar bien. Igualmente debemos separarnos de aquellos que, llamándose hijos de Dios, se embriagan o roban. Todos estos son pecados que Satanás ha introducido en el cristianismo y con ellos los ha degradado al estado en que lo encontramos hoy. Aunque debe dolernos en lo más profundo del corazón, un hermano que ha cometido un pecado de muerte, como es la fornicación del caso que estamos tratando, no puede permanecer en nuestra compañía, no puede participar de las reuniones con el Señor, no podemos tener comunión con Él. Sin embargo, la misericordia del Señor es tan inmensurable que Él nunca desecha definitivamente a ninguno de sus hijos, así hayan cometido pecados de muerte. Hay una comisión
que Dios en estos casos le da a Satanás. El hermano fue entregado a él para destrucción de la carne. A pesar de esa horrible situación, el enemigo solo puede tocar la carne del hermano y no su espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Destacado: un hijo de Dios lo es para siempre, desde la eternidad, y su salvación se manifiesta desde el momento en que ha recibido al Señor. Un hijo de Dios nunca irá al lago de fuego, no sufrirá la perdición eterna. Observa con cuidado que aunque es entregado a Satanás para que su carne sea destruida, no obstante su espíritu será salvo el día del Señor Jesús. ¿Qué día es este? No hay duda que es el día del tribunal de Cristo, donde todos los creyentes, los hijos de Dios, seremos juzgados. Observa cuidadosamente que habla de que su espíritu será salvo en el día del Señor. No dice que su alma sea salvo. ¿Por qué? Porque una persona que es cortada de la comunión, que es entregada a Satanás, no tiene la posibilidad de acercarse al trono de la gracia para ser infundida con las riquezas del Señor, para que su alma sea saturada de ellas y así sea totalmente salva. No olvidemos que la salvación, aunque es eterna, tiene 3 etapas. La primera etapa, conocida como la regeneración, ocurrió el día en que recibimos al Señor, y esa salvación se da en nuestro espíritu humano. Desde el momento en que creímos en el Señor, nuestro espíritu fue reavivado, recobró sus funciones y ahora podemos tener comunión con el Señor. Nuestra conciencia es avivada y por medio de la intuición podemos tener revelación y conocimiento del Señor en cuanto a su persona y su obra. Pero la salvación no se detiene ahí, sino que el Señor desea desde nuestro espíritu llenar y saturar nuestra alma. Esta es la segunda etapa y es posible solamente si el creyente se dispone diariamente y en cada instante de su vida para que el Señor tome las partes de su alma, es decir, su mente, su voluntad y su emoción, y las sature hasta lograr que el Señor sea quien piensa, decide y siente por medio del creyente. Debido a que el fornicario corintio perdió la comunión, no tuvo la oportunidad de que el Espíritu Santo, con todas sus riquezas, fluyera desde su espíritu a su alma, y en consecuencia su alma no pudo ser salva mientras vivió en la tierra, y tendrá que pasar 1000 años en las tinieblas exteriores sin poder disfrutar la presencia del Señor. En ese tratamiento su alma completará la salvación y finalmente podrá entrar en la Nueva Jerusalén después de que haya pasado el reino milenario del que participarán solamente los vencedores. La tercera etapa de la salvación, que es la salvación del cuerpo de los creyentes, será instantánea y ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesús. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. En ese instante se dará la redención de nuestro cuerpo, su transformación de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, de un cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso, de un cuerpo mortal a uno inmortal. Como hijos de Dios, debemos poner atención a la salvación de nuestra alma, porque aunque ella no depende de nuestros esfuerzos, sí depende de nuestra disposición y de nuestra búsqueda de comunión con el Señor, de nuestra decisión de acercarnos cada día y de vivir en el trono de la gracia, para que desde Él fluyan todas las riquezas de nuestro Dios y saturen nuestra alma hasta llenarla completamente del Señor y así ganar la salvación del alma. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 17.
¿Por qué un hermano que comete pecados de muerte debe ser separado de la comunión? Porque el pecado es muy corrosivo y contaminante. El pecado en este pasaje es representado por la levadura, que introducida en una mínima cantidad es capaz de afectar una inmensa masa. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? 1 Corintios 5, versículo 6. Cuando se permite que un hermano que vive en pecado, que practica pecados de fornicación, adulterio, robo, homicidio, borrachera, maldición, mitomanía, que es mentira, o que es idólatra, permanezca entre los santos, con su pecado contaminará a todos los hermanos. No debemos dar la interpretación que muchas denominaciones cristianas dan a la parábola de la levadura incluida en las 7 parábolas de Mateo 13. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Versículo 33. Algunos líderes de las denominaciones, hablando de esta parábola, afirman que esa ha sido la historia de su congregación, que comenzaron con un grupo muy pequeño y que gracias a la levadura que el Señor ha introducido en medio de ellos, ahora han llegado a ser una gran congregación con muchos adeptos y donde se producen toda clase de milagros y hechos extraordinarios. Es necesario apreciar la palabra desde el Espíritu y buscar revelación en ella. El Señor, en primer lugar, dijo que el reino de los cielos era semejante a. La semejanza indica que es parecido, que en apariencia es, pero solo en apariencia, es decir, en realidad no es. Es el caso de una foto tuya, que solamente es una imagen tuya, pero definitivamente la foto no es tú no estás en ella. De la misma manera, esta parábola habla de la apariencia del reino de los cielos, pero no del reino de los cielos en su realidad. En otras palabras, la apariencia es aquello que Satanás quiere que tú creas que es, pero en realidad no es. En segundo lugar, la levadura fue escondida en las 3 medidas de harina. No fue escondida por el Señor, sino por una mujer. La levadura en la Biblia siempre se refiere a cosas negativas, siendo la más destacada el pecado, como lo hemos visto en 1 Corintios 5. El Señor se refirió a la levadura cuando mencionó la levadura de los fariseos, que tiene que ver con todas las enseñanzas de mandamientos de hombres, tales como no toques, no gustes, no hagas, vístete de determinada manera, córtate el cabello así, no te maquilles, etc. Muy común en muchas congregaciones del cristianismo contemporáneo. Igualmente habló de la levadura de los saduceos, que eran aquellos religiosos judíos que en el tiempo en que Jesús estuvo en carne en la tierra, no creían en la resurrección, en el Espíritu ni en la existencia de los ángeles. Corresponde a líderes cristianos que niegan algunas verdades de la palabra, que no son fieles ni integrales en su interpretación, y de ellos está saturado el cristianismo. Otra clase de levadura a la que hizo referencia el Señor es la levadura de los herodianos, un movimiento político que en los tiempos de Jesús en carne luchaban contra el Imperio Romano, que subyugaba en ese entonces al pueblo de Israel. En el cristianismo de hoy, en distintos países, hay cristianos metidos en la política, en los parlamentos de las naciones y en altos cargos gubernamentales, pretendiendo cambiar la mentalidad pecadora y corrupta de quienes gobiernan. Y como resultado, ellos terminan tan o más corruptos que los incrédulos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. En la parábola, la mujer escondió levadura en 3 medidas de harina, es decir, puso la levadura allí de manera furtiva, de tal manera que otros no se dieran cuenta, especialidad de Satanás, de introducir encubiertamente el pecado en la iglesia para hacer que los hijos de Dios tropiecen. Por su parte, la harina hace referencia al proceso que el Señor Jesús pasó para redimirnos. Él es el grano de trigo que cayó en tierra y murió. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Juan 12, versículo 24, que fue molido para producir una harina pura, que hoy es Él, después de haber pasado por el proceso de encarnación, vivir humano, muerte, resurrección, ascensión, entronización y glorificación, y que está en nuestro espíritu humano, disponible para nuestro disfrute. Por esto el Espíritu Santo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. El número 3 de las 3 medidas de harina indica que, aunque el Hijo fue quien pasó por todos estos procesos, también el Padre y el Espíritu estuvieron en y con el Hijo en el transcurso de la obra de redención, porque nuestro Dios Tres-Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no pueden separarse. En la expresión humana de este Dios maravilloso, mezclado con los hombres y mujeres que conformamos la iglesia, la mujer escondió la levadura. Satanás introduce la comisión de pecados. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo para degradar y corromper la iglesia. Y aquí el Señor nos ha mostrado un claro ejemplo de lo que al respecto sucedió entre los hermanos en Corinto. No con el ánimo de criticar a los hermanos ni de jactarnos, sino para que miremos atentamente, porque nosotros no estamos exentos de caer en esa clase de pecado. Destacado. Tenemos el peligro latente de cometer pecados de muerte y ser cortados, no de la salvación eterna, sino del disfrute del reino de los cielos, en esta era y en la venidera, que será el tiempo de la manifestación plena de ese reino. Es por esto que el Espíritu nos hace una recomendación muy sentida en 1 Corintios 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huyamos de la fornicación. Este es un pecado de muerte, y si lo cometemos siendo creyentes, perderemos el reino de los cielos. Segundo, adulterio. Es otro de los pecados de muerte que Satanás quiere introducir entre los creyentes para impedirlos tener acceso al reino de los cielos. El adulterio tiene que ver con el divorcio, muy común en el mundo contemporáneo y que en buena medida ha penetrado las congregaciones cristianas. Estamos convencidos de que el tiempo en que vivimos en esta tercera década del siglo XXI es inmediatamente anterior a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al respecto de él, el Señor advirtió: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Lucas 17, versículos 26 y 27. La frase se casaban y se daban en casamiento es muy significativa, porque la gente del mundo actual toman el asunto del matrimonio de manera liviana y los fracasos matrimoniales son el pan de cada día. Estos fracasos terminan en la separación de la pareja, con el consiguiente daño que se causa a la familia y al plan de Dios. Tenemos claridad sobre el tema del matrimonio porque este salió del corazón de Dios y no es un invento humano ni un contrato social como algunos lo definen. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5, versículo 31. El matrimonio entre un hombre y una mujer, que es el único matrimonio a los ojos de Dios, es tipo de lo que el Señor hará con el hombre corporativo, la iglesia, al comienzo y al final del milenio. Dios se casará con el hombre corporativo,
que redimió por medio de su plan de redención. En la ley moral de Dios, el séptimo mandamiento dice: no cometerás adulterio. Y este mandamiento fue aún más elevado por el Señor Jesús. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. El adulterio en el Antiguo Testamento se consumaba cuando un hombre o una mujer casada tenían relaciones sexuales con una persona distinta a su cónyuge, y los adultos debían morir. Cuando el Señor Jesús vino en carne, no limitó el adulterio a tener intimidad con alguien distinto al cónyuge, sino que lo llevó a un plano más elevado. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El solo hecho de mirar a una mujer para desearla se constituye en adulterio, y en este campo el diablo empuja permanentemente a las personas a que adulteren. El mandamiento fue elevado por el Señor Jesús hasta el plano de que el solo hecho de mirar a una mujer y desearla se convierte en adulterio. ¿Quién puede controlar el deseo en el corazón de una persona? Indudablemente el Espíritu Santo, que mora en el espíritu del creyente. En la época en que vivimos actualmente, tercera década del siglo XXI, es común y corriente la fornicación y el adulterio, y en todo el mundo se ha hecho común el tener relaciones íntimas a temprana edad, con el frecuente embarazo de niñas preadolescentes y adolescentes, debido al gran auge que tiene el denominado, comillas, libre desarrollo de la personalidad y la libertad de acción de niños, jóvenes y adultos. Esta es una época donde, por medio de las normas legales, Satanás ha logrado que en casi todos los países del mundo la familia se desintegre, porque las leyes no permiten a los padres ejercer la patria potestad en los hijos, y los niños se crían casi sin ningún control, sin ninguna orientación, y por esa razón un buen número de niños nacidos son productos de embarazos indeseados, son infantes que no tienen la seguridad, el cuidado y el amor de un hogar adecuadamente constituido, y su infancia y adolescencia son épocas de su vida donde abunda el desamor, la desorientación y la falta de amor por el Señor. Como consecuencia, son personas que fácilmente caen en vicios sexuales, vicios de drogadicción y tantas formas de corromperse y de perderse que les ofrece el sistema satánico llamado mundo. ¿Y qué decir del fracaso de los matrimonios? Es común en el mundo el divorcio entre parejas que han estado casadas por algún tiempo. Las leyes sobre el particular en todos los países del mundo son flexibles y permisivas, y hacen que las parejas se divorcien casi por cualquier causa, haciéndose un daño mutuo que es prácticamente irreparable y causando un trauma muy difícil de superar a los hijos habidos en el matrimonio que se divorcia. En la ley del espíritu de vida que el Señor promulgó, para cumplir la ley que en el Antiguo Testamento el Señor había dicho por medio de Moisés, también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, versículos 31 y 32. En este pasaje, el Señor es claro al determinar que no hay ninguna razón para repudiar a la mujer, a no ser la fornicación, lógicamente, de la repudiada. Si miramos el pasaje de manera aislada y desprevenida, aparentemente encontraríamos un desequilibrio de género, porque es el marido quien repudia a la mujer y no la mujer al marido. Pero en Marcos encontramos una palabra que establece un magnífico equilibrio para hombre y mujer. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Marcos 10, versículos 11 y 12.
Este último pasaje es más contundente y aclaratorio y pone fin a toda discusión y elucubración sobre el particular. Si juntamos los dos pasajes, podemos afirmar que cuando uno de los cónyuges fornica, el otro cónyuge puede repudiarlo, pero ninguno de los dos puede volverse a casar, porque ese segundo matrimonio se constituye en adulterio. Más adelante, el Espíritu Santo, hablando sobre el tema por medio de Pablo, nos da mucha más luz al respecto. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. 1 Corintios 7, versículos 10 y 11. En este caso no se mencionan las causas de la separación, los cuales nos lleva a colegir que puede ser cualquiera. Sin importar cuál sea la causa de la separación de la pareja, ni quién tome la iniciativa de separarse, el hecho es que los dos deben quedarse sin casarse, porque hacerlo se convierte en adulterio. Si los dos desean volver a tener pareja, hay un único camino: reconciliarse con su cónyuge. Leamos lo que dice el Señor Jesús con respecto al divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, versículos 3 al 12. Este pasaje comienza con la tentación de los fariseos para tratar de hacer caer al Señor Jesús, y termina con una enseñanza muy clara del Señor acerca del matrimonio y del divorcio. Los fariseos le preguntan al Señor si hay alguna licitud en el hecho de que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. El Señor, con la sabiduría de Dios, va más allá de lo lícito o lo ilícito y se remonta al origen mismo del matrimonio, al principio registrado en el libro de Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, versículo 24. El matrimonio no es un contrato social, ni un simple acuerdo mutuo de un hombre y una mujer, sino que es un deseo eterno y muy elevado que está en el corazón de Dios desde la eternidad. El Señor declara que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, ya dejan de ser dos y se convierten en uno. Y si miramos los dos primeros versículos de Génesis 5, encontramos que en realidad el hombre es una entidad única conformada por dos seres, varón y hembra. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Por eso, al hablar del matrimonio, dice que el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Ya no serán más dos, sino una sola carne. Este, que es un gran misterio, representa una realidad muy elevada, tal vez la más elevada de todas las realidades que hay en la historia de Dios en su trato con el hombre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Efesios 5, versículos 31 y 32. Destacado, el matrimonio entre hombre y mujer es tipo del matrimonio de Dios con el hombre, que es el matrimonio de Cristo con la Iglesia. Durante 6,000 años, el Señor ha venido preparando un hombre corporativo conformado por los santos del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, y los dos conforman la novia corporativa con la que el Señor se casará en 2 etapas. La primera en su venida visible a la tierra al final de la gran tribulación y al comienzo del reino milenario, que será la novia, aquellos santos de los 2 testamentos que lograron ser vencedores y que reinarán con el Señor en el reino de los cielos. La segunda etapa del matrimonio del Señor con la novia corporativa tendrá lugar al final del milenio, cuando aquellos santos que no fueron vencedores y pasaron los 1000 años del reino milenario en las tinieblas exteriores, siendo transformados, entrarán en la plenitud de la gloria del Señor, en lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Debido a que todos estos hechos están representados en el matrimonio, es por eso que cuando el Señor Jesús habló de matrimonio, divorcio y adulterio, fue sumamente severo, tajante y radical. De acuerdo con su declaración en Mateo 19, una pareja que se une en matrimonio es juntada por Dios y no por el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Los fariseos, en su tentativa de hacer tropezar al Señor, insisten en preguntarle: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La actitud farisaica de aferrarse a la letra de la Biblia, pero no buscar en ella al Cristo maravilloso, que es la palabra viviente de Dios, ante quienes estaba, pero que tenían sus ojos vendados por su religiosidad y no se daban cuenta de que estaban ante el mismo Dios que estableció el matrimonio y no el divorcio, les impide ver la realidad que hay en el matrimonio y que estaban siendo instruidos por el autor de él. En este punto el Señor les responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mateo 19, versículo 8. De acuerdo con la declaración del Señor, fue Moisés quien permitió a los israelitas divorciarse, debido a la dureza del corazón de ellos. Pero el divorcio nunca estuvo ni está en el corazón de Dios. Así que divorciarse es ir contra los principios del Señor y desobedecer su voluntad. No obstante, el Señor en su misericordia estableció una causa para el divorcio. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, versículo 9. La única causa para repudiar el marido a la mujer o la mujer al marido es la fornicación. Si un hombre casado fornica, su mujer está en todo el derecho de repudiarlo. Y si es la mujer quien fornica, su marido tiene todo el derecho de repudiarla, es decir, de divorciarse de ella. Pero esto no quiere decir que uno u otro puedan casarse de nuevo, porque el Señor mismo afirma: y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿No dice la palabra que la fornicación exime del pecado de adulterio, aun en el caso de que el cónyuge repudiado haya cometido fornicación? Es dura esta palabra, pero es la palabra de Dios. ¿Contenderemos con él? ¿Le reclamaremos? El Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a decirle amén a su palabra.
Esta es la razón por la cual los discípulos clamaron: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mateo 19, versículo 10. En otras palabras, ellos le estaban diciendo al Señor: si la condición del matrimonio impide totalmente el divorcio, es mejor permanecer soltero. De ninguna manera es conveniente casarse. El Señor, con toda su sabiduría, le respondió: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mateo 19, versículos 10 al 12. El Señor establece aquí que hay tres clases de hombres que no necesitan casarse. Los primeros, aquellos que nacieron siendo eunucos, fueron hechos eunucos en el vientre de su madre. Los segundos fueron hechos eunucos por los hombres, como era el caso de los hombres en las monarquías antiguas, que eran castrados para que cuidaran las princesas de los reyes adúlteros y fornicarios. Al ser castrados los hombres que las cuidaban, las princesas no corrían ningún riesgo de ser accedidas sexualmente por sus cuidadores. Otra clase de eunucos hechos por los hombres son los sacerdotes y las monjas católicos, quienes para ingresar a los conventos están en la obligación de hacer lo que ellos llaman un voto de castidad, el cual consiste en comprometerse a no casarse ni tener relaciones sexuales de ninguna índole. Como estos eunucos son hechos por los hombres, el voto de castidad tiene un efecto totalmente contrario, pues como es sabido por la opinión mundial, el clero y las monjas católicas han sido a lo largo de la historia y son actualmente violadores de niños y niñas, de adolescentes y de mujeres adúlteras, al igual que las monjas practican el lesbianismo, el aborto soterrado y otra clase de pecados sexuales que hasta produce dolor y pena hablar de esas aberraciones. Mucha información sobre el tema puede encontrarse en el libro El poder y la gloria del escritor inglés David Jalloup. Hay una tercera categoría de eunucos de los que habla el Señor. Hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, uno de los cuales fue Pablo. El Señor remata el pasaje con una frase contundente: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Nótese que al principio del pasaje el Señor condiciona el ser eunuco por causa del reino de los cielos a quienes les es dado ese don, como le fue dado a Pablo. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. El ser eunuco por causa del reino de los cielos, entonces, es un don que el Señor les da a algunos. Destacado: no podemos hacernos eunucos a nosotros mismos, a menos que el Señor nos haya dado el don. Por lo demás, tenemos que decir que la sexualidad es un asunto inherente con la naturaleza humana, y si se incluyera dentro de las leyes de las naciones, se tendría que decir que es un derecho fundamental que no debe ser eliminado de la vida de los hombres, solamente que el Señor estableció un único cauce para ejercerlo: el matrimonio. Por lo anterior, el Espíritu Santo afirma por medio de Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues,
a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, versículos 1 al 9. El sabio Dios, en quien creemos, tiene una genuina solución para evitar la fornicación, el matrimonio. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Aquí el mandato es cada uno y cada una con su única mujer y con su único marido. La mayoría de los seres humanos no tenemos don de continencia y a la mayoría de los creyentes el Señor no nos dio ese don de continencia. Entonces, para evitar quemarnos en la fornicación, es mejor casarnos. Concluye así este capítulo 14, lleno de disfrute, de riquezas, de vida, de luz, de revelación, que tú puedas disfrutar y compartir con otros para que otros también disfruten. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.